Estás escuchando Negocio Internacional, el podcast donde exploramos las experiencias, desafíos y oportunidades de llevar tu negocio a nuevos mercados. Específicamente en su país. Pues bueno, ahí tuvimos la suerte de que yo trabajé con un equipo de ingenieros en Reino Unido espectacular, que dieron lo mejor de sí mismos, tanto para desarrollar el layout de planta como para viajar las veces que yo les requerí viajar, para que viesen que les tomábamos en cuenta, como viajes en los que viajamos desde el servicio postventa, pasando por ventas, y todos los ingenieros de desarrollo de producto, hasta un project manager que iba a llevar el proyecto cuando yo lo pasase. O sea, se hizo un trabajo extensivo e intensivo en que se crease una relación de confianza entre nosotros y ellos. Ahora tengo aquí, lo que te quiero decir es que esa barrera cultural que me encontré cuando llegué y esa circunstancia que era muy difícil de manejar, pasó a ser una ventaja que pudimos transformar en que ellos vieron que la marca seguía operando fantásticamente, que la maquinaria tenía una calidad excelente, que había interés por volver a crear una relación con una multinacional como la que era esta. Y claro, también hay que decir que es muy importante ver cómo partes desde abajo hasta arriba, pero tienes el soporte ideal. O sea, quiero decirte, en este caso no hizo falta estudiar ni por una parte no hacía falta estudiar el producto. El producto sabíamos dónde estábamos, o sea, en precio éramos los más altos, en rendimiento éramos los más altos, pero con una marca muy asentada dentro de la industria en general. Entonces, claro, lo que hicimos fue un trabajo de personas. Quizás parte de la exportación también está en ¿qué es lo que te quería decir? Antes te he puesto un ejemplo de cómo se fracasó por no tener en cuenta todas las variables que tenías encima de la mesa. En este caso, teniendo todas las variables encima de la mesa, aún hay que poner algo más que no es simplemente ir y vender en un país, ¿no? Nuestro servicio técnico local teníamos, porque teníamos un agente operando en Conasur, y luego teníamos el soporte de la empresa americana, que para ellos más o menos podía darles lo que necesitaban, ¿no? Pero ahí, Dani, elegisteis una empresa en lugar de un país. Ahí fuisteis a venderle a una empresa, no... Ahí fuimos, a ver, ahí te estoy poniendo este ejemplo porque no se vendía nada en 10 años en Sudamérica, ¿vale? Entonces seguíamos la empresa había dejado de operar en Sudamérica. De hecho, yo lo primero que hice fue recorrerme todas las plantas que producían galletas en Sudamérica. Me las recorrí todas, de arriba a abajo, para que vieran que la empresa volvía a operar, o que estaba operando, lo que nuestra competencia había aprovechado para decir que ya no había servicio de nuestra marca, ¿vale? Uh-huh. Entonces ahí tienes que un poco lo difícil que es exportar un producto inglés, en este caso a Sudamérica, y aparte de que por reputación sí sería un producto apetecible, crea desconfianza el trato que tú les das o el tiempo que tú tardas en visitar a la gente. Lo que te estoy queriendo decir que dentro de todas, teniendo todas las variables buenas, aún hay un trabajo por hacer cuando vas a exportar, que es que al final tú estás exportando y tienes que crear una confianza con el cliente final. A base de servicio, a base de seguimiento, a base de que vean que estás encima y que el servicio, que cuando tienen un problema se lo solventa rápido. O sea, aquí hay mucho trabajo que hacer para evitar que el cliente no perciba que está lejos de ti, sino que estando lejos estás cerca. Sí, que muchas de esas factores de confianza están fundamentados en expectativas, porque si estás ahí vendiendo en las fases iniciales, no has podido demostrarlo todo.
No, evidentemente no has demostrado nada. En las fases iniciales se ha de decir que cuando tú trabajas, porque mi experiencia, como sabes, está básicamente en maquinaria, cuando tú trabajas un producto como la maquinaria, tienes que crear un vínculo con el cliente en el cuando tú dices algo, sucede. O sea, no te puedes permitir el lujo de no cumplir, porque al final si no cumples en las primeras fases, seguro que en las del final no cumples. O sea, quiero decirte, te estoy hablando hasta del presupuesto, que la base de este problema y de esta oportunidad, de este problema que fue un problema para convertirse en una oportunidad, era la confianza. O sea, había una falta de confianza, había un problema que era que no había confianza y que se había perdido la palabra era un presupuesto que no se había presentado en tiempo. Uh-huh. Y eso son cosas que si empiezas con el presupuesto enviándolo tarde, pues ¿cómo me irá cuando me pongan la máquina que ya me habrán vendido lo que me tenían que vender? Claro, desde la perspectiva de la industria en la que yo he trabajado un montón de años, pues no puedes dejar colgado al cliente al principio, o si esa es la imagen que tú quieres dar, mal vas. Al final yo creo que uno de los fundamentos, tanto en exportación básicamente, es solventar esa distancia. O sea, esa distancia, desde esa distancia tienes que darle seguridad a tu cliente. Entonces, tienes que ver cuáles son las herramientas que tú tienes para dar presencia, seguridad, servicio postventa, todo el servicio que tiene que acompañar a la venta, porque la venta no es vender e irte, que si no lo vas a volver a vender en la vida, es vender, dar soporte y poder hacer crecer al cliente tanto como tú estás creciendo por la oportunidad que te dan de trabajar con él. Que yo tengo dos preguntas, dos curiosidades, pero bueno, creo que pueden ser interesantes. Cuando llegaste, que supongo que les impresionó que vinieras adrede y te fuiste a comer, ¿tú ya sabías que le estabas dando la vuelta a la tortilla? A ver, no, tú juegas las bazas que tienes, pero yo lo que quería con sacarlos a comer era tener más tiempo. O sea, al final yo lo que quería era visitar la planta, conocer la planta, y a mí es en la comida cuando me dicen que hay un proyecto. La conversación del próximo proyecto, pues has llegado en el momento ideal, porque de aquí nada vamos a tener que comprar una planta y no sabíamos con qué proveedores íbamos a contactar. De hecho, estaba descartado por el hecho de cómo nos habíais tratado en el último tramo. Entonces, claro, me saltó aquello encima de la mesa y dije, oye, qué lujazo. Poder haber venido, haberlo alargado todo lo que pude, pero yo cuando fui a la comida no sabía si le estaba dando la vuelta a la tortilla o no. Y la otra pregunta que tenía es, has hablado de las barreras culturales entre Chile y Reino Unido, pero el hecho de que tú seas español y que puede haber, aunque hay diferencias y a veces pueden haber las grandes, entre un español que está liderando, digamos, la venta esa y ellos, ¿eso facilitó o le da igual? Al final nos entendemos el doble, pero al final nos entendemos mejor porque tenemos costumbres muy parecidas, que somos gente que... Ese es uno de los temas, que tú entiendas los gustos de la gente que tienes delante, o qué les puede importar o qué les está importando cuando tú hablas con ellos. Para mí fue fundamental, sobre todo la confianza de que ellos levantaban el teléfono y hablaban con alguien que hablaba su mismo idioma. Y eso cambia, es como dicen los ingleses, un game changer. Ahí no hay otra que... Y por eso muchas veces nosotros, pese a que todos hablamos inglés, hay muchas veces que el que un inglés hable con un inglés cambia la perspectiva también. Entonces, no sé, yo creo que ese fue fundamentalmente uno de las razones. Y una de las otras razones es que probablemente cogieses el avión y estás hablando de 14 horas de avión para presentarte en un sitio a pedir perdón que no sabes qué es lo que te va a salir. Pero bueno, estas cosas a veces te las juegas y te salen mal, y en este caso pues puedo decir que me salió bien. Pero bueno, fue un aprendizaje
también de que cuando apuestas por cierto tipo de cosas, pues también tienes la oportunidad de que haciendo un sacrificio te salgan las cosas bien. ¿Has vuelto a probar eso alguna vez? ¿El qué? Poner en práctica el coger el avión y marchar a ver. Yo soy muy... Eso es lo que... Yo soy muy de que las cosas no se solucionan por teléfono ni en esto. A mí cuando hay un problema me gusta ir a donde está el problema a intentar solventarlo. Sentarme delante de la persona y explicarle o darle mis razones o intentar entender las suyas para ver si llegamos a un punto en el cual nos podamos volver a entender y es reversible la situación en la que nos hemos metido.